se trata de desvelar, yo creo, todo el contenido, ¿no? Que por la propia naturaleza del laboratorio interesa que sea algo un poco desconocido, ¿no? Pero hablamos de crítica, vamos a hablar de la capacidad del propio estudiante para poner en crisis determinados modelos de práctica arquitectónica y de pensamiento, referenciado muchas veces en estos modelos que nos interesan, ¿no? Y luego nos interesa mucho la capacidad de cada uno de los estudiantes para desarrollar una práctica investigadora propia, ¿no? que está ahora mismo todavía por descubrir y que esperamos que en el laboratorio vaya aflorando y se puedan poner un poco unas en frente de las otras y generar un debate bastante intenso. En relación a las imágenes calentísimas, creo que hay un cierto paralelismo entre la distribución de las estructuras narrativas en el cine contemporáneo y lo que pasó precisamente después de la catástrofe y esas puestas en crisis de las notaciones arquitectónicas convencionales por algunos de los modelos que conocemos de los años 60 y 70. Tenemos una especie de contraposición entre modelos arquitectónicos de los 60-70 y un viaje in situ, como se llama, de 15 películas en las cuales nos servirán casi como excusa para empezar a desarrollar dentro del vestuario la disciplina de la escritura. De cada una de ellas habrá que ejercitarse, a diferencia de lo que pasa en el primero de carrera, que es el Nule Dies in Linea, ningún día sin línea, en el laboratorio del máster, lo que se pretende es que en todos los días no haya una línea, sino una palabra, un texto, un esfuerzo para adquirir el hábito de la escritura, a que luego cuando ya hayáis por vuestro trabajo personal de tesina, tendréis ya por lo menos la gimnasia hecha en todos esos días de laboratorio. Esto al final tiene que ver con una condición necesaria de hacer permanentemente. A pesar de asumir el rol de la parte teórica dentro de la línea de teoría, es decir, la teoría dentro de la teoría, pensamos que necesariamente solamente se puede adquirir esa condición de nuevos investigadores haciendo. Entonces vamos a poner en duda el tablado de los formatos, que creemos que es fundamental para descubrir nuevas maneras de hacer de construir esas teorías críticas sobre el sistema. Una de las líneas del máster intenta producir un objeto con repercusión social, digamos, un objeto que se pueda ofrecer a la ciudad, un objeto que se pueda ofrecer a la sociedad. El objeto del máster, el objeto de la línea 4 pues lo va a explicar ahora. Y nosotros, los profesores Fernando Casqueiro, Nicolás Maduri y yo, vamos a asumir este año el taller de crítica. Los tres profesores formamos parte del grupo de investigación de crítica de arquitectura y hemos asumido los 3 años anteriores el laboratorio de crítica del máster. Es decir que, digamos, hay una historia que nos plantea ahora mismo un cambio absoluto de estrategia, en el sentido de que, si bien la metáfora que ha planteado Juan Col del vestuario respecto al laboratorio es muy certera, muy clara. En nuestro cambio de estrategia, desde un punto de vista más pragmático, digamos que si bien en el laboratorio lo que producíamos eran ensayos y experimentos, aparte de la reflexión teórica y las clases teóricas por parte de Antonio Miranda, si bien producíamos esos ensayos y experimentos, que por cierto están en unos libros que están agotados, pero por otro lado creo que están puestos ya en el repositorio de la Universidad Politécnica, por lo cual podéis consultarlos, y si no, pues haríamos una forma de hacerlo llegar. Esos ensayos y experimentos, en el caso del taller, se convierten en una producción efectiva de otro orden, que es, y más pragmática en cierto modo, que es objetos y acciones. Entonces, bueno, todo voy muy rápido porque no, aunque está
más o menos estructurado. También es cierto que ahora mismo está solo casi a nivel de ideas, con lo cual todo puede cambiar, pero digamos que entre los objetos críticos que se planteaban, por ejemplo, estaba una revisión de, digamos, el escrito más utópico, al mismo tiempo más pragmático del siglo XX, que es Versión Assisted, que desde que se cumplen ahora 90 años, sería uno de los ejercicios, es producir un objeto, una especie de revisión, si es posible, un planteamiento utópico y pragmático como el que se planteaba en ese texto. Otro objeto que estamos pensando en que se podía producir es una guía alternativa de arquitectura de Madrid, digamos, de una arquitectura de segundo nivel, desconocida, posiblemente muy pragmática, muy profesional, pero que está y que hay que buscarla y encontrarla, y producir esa guía sería otro de los objetos. Y por último, quizá el objetivo máximo, que por cierto, como no hay tiempo material para llevarlo a efecto en los 3 meses del laboratorio, digamos que es un tema que ya se ha puesto en marcha, es un congreso de crítica a celebrar a final de curso, en junio, y que, por supuesto, todos tendrán que elaborar sus trabajos y sus ponencias, y que en paralelo se plantean una serie de acciones en las que se expondrán precisamente los trabajos tanto del laboratorio como del taller. Y básicamente es eso, dicho de forma muy rápida, en lo que se está trabajando en este momento, porque el taller, como sabéis, empezará en el segundo cuatrimestre, en el mes de febrero, creo. ¿Hay preguntas de esta línea o de la primera parte de las presentaciones? Bueno, pues si no hay preguntas con las líneas, vamos a presentar entonces los seminarios, ¿no? Según así es bueno organizado. Ya digo, los seminarios se convierten como en reflexiones en paralelo que están abiertos para todos los alumnos, o sea que no hay aunque hay algunos seminarios que están en correspondencia directa con algunos de los laboratorios, con algunos de los talleres, también están abiertos para otros participantes que quieran como apuntarse y seguir el desarrollo de los mismos. Bueno, vamos a ver. Dime. Sí, para que haya tiempo, si en principio iba Antonio Juárez ahora a presentarlo, pero sí. Vale, entonces empezamos con el seminario de Maite, Crítica de Arte y Arquitectura 1. Bueno, buenas tardes. Empezamos otro formato, los seminarios que son como los cursos estos más autocontenidos, que cada uno puede elegir aquellos que le parezca mejor. Bueno, ahí en la lista, no sé si es un error o es porque no se ha querido poner así. Yo doy un seminario en el primer cuatrimestre y otro en el segundo. Los dos seminarios se llaman Crítica de Arte y Arquitectura, seminario de investigación, y uno de los seminarios es independiente del segundo, o sea, el primero es independiente del segundo, pero la idea es que tengan una continuidad. ¿Por qué tienen continuidad? Pues porque un seminario de este tipo, que ahora os voy a explicar muy brevemente, desarrollado en 3 meses es muy poco, y no hay prácticamente tiempo de entrar en materia, entonces la idea es que los alumnos puedan hacer el primero y después continuar en el segundo, teniendo más un poco el instrumental de trabajo un poco ya probado en el primero. Entonces, lo que yo hago en este seminario de investigación de teoría de crítica de arte y arquitectura
es fundamentalmente un modo de trabajar. Bueno, este seminario lo llevo haciendo a lo largo de bastantes años, pero cada vez más, este año he sido tribunal de los trabajos fin de máster, y una de las cosas que se ve, ¿no?, que ven los tribunales cuando los alumnos presentan sus trabajos fin de máster, es la carencia de un instrumental investigador para afrontar los temas que afrontan, incluso una también dificultad para elegir un tema que tenga un cierto calado crítico y que permita una investigación en profundidad con un instrumental pues, que llegue a algún sitio, ¿no? No es porque los alumnos no trabajen, los alumnos trabajan mucho, pero no siempre trabajan en la dirección adecuada, porque les falta base. Entonces, este seminario lo que pretende es, sobre todo, proponer a los alumnos que puedan hacer un trabajo que tenga, por un lado, una base de instintos críticos. Bueno, este año con el pragmatismo utópico no me cuesta ningún trabajo adaptarlo a lo que yo suelo hacer, porque la primera parte del seminario casi siempre trata de autores que han hecho crítica de arte, incluso los propios artistas o arquitectos de la primera mitad del siglo XX, casi siempre alemanes que están adscritos al movimiento expresionista y que tienen una gran cantidad de producción también escrita, además de las muchas obras que hicieron. Y en la segunda, crítica de arte y arquitectura de la segunda mitad del siglo XX, y casi siempre empezando por la crítica de arte americana, del expresionismo abstracto, para pasar casi siempre a dos críticos de arte que cada año van cambiando. Entonces, en el procedimiento del seminario no es otro que intentar que los alumnos puedan hacer trabajos sobre unos discursos que no son de ellos. O sea, en la dificultad de hacer esto que tanto decimos del trabajo propio, la primera dificultad es enfrentarse a un discurso que no es nuestro y que tenemos siempre en una investigación, tiene uno que tratar con discursos que no son nuestros y que debemos de basarnos en ellos para construir, bueno, pues, finalmente nuestra propia investigación. Tratar con discursos que no son nuestros es muy difícil, porque por un lado uno debe ser fiel a lo que el autor dice, pero tampoco tiene que decir lo que el autor dice, ni siempre tiene que estar, ni tampoco tienes que a lo mejor expresar su acuerdo o desacuerdo, pero sí debe construir una cierta manera de trabajo que vaya estando en paralelo con esa guía que ha elegido para trabajar, pero que finalmente no tiene que confundirse con ella. Entonces esto, unido a que también esto proporcionará también unas instrumental para elegir bibliografías, para hacer citas, que esto es lo que finalmente en una tesis doctoral o en cualquier tipo de investigación es un instrumento básico, y sobre todo en estos seminarios lo que el alumno, por mi experiencia, también valora más es que no solamente él hace un trabajo o responde a lo que se le propone, sino que también recibe una respuesta. O sea que por parte del profesor también se hace una corrección del trabajo sobre la misma marcha del curso, y luego ese trabajo también es corregido, es a lo mejor hecha otra versión, también de acuerdo con unas determinadas pautas de escritura, y se discute con el resto de los alumnos que fundamentalmente están trabajando sobre los mismos materiales. En algún momento algunos alumnos podrán elegir si van a trabajar un material distinto de sus compañeros, pero en general se trabaja sobre lo mismo. Y bueno, este es la base del seminario. Ya digo que para explicar lo que sería la base concreta sobre la que se va a trabajar, pues por supuesto depende también de los alumnos que va a haber. Por encima de 10-12 personas tampoco puede haber, porque no sería operativa este modo de trabajo, y en realidad esto es lo que vengo haciendo durante una serie de años y cambiando un poco el formato, ahora haciendo en continuidad los dos, y con el cambio de algunos autores, sobre todo en el segundo cuatrimestre, pues esto es lo que propongo para los alumnos que quieran incorporarse a este seminario. Pues gracias. Gracias, Maite. Debo decir que hay pocos alumnos del máster en esta reunión de esta tarde, pero que sin embargo sí, efectivamente, pero sin embargo estamos registrando en vídeo las intervenciones para que todos los alumnos, los presentes y los ausentes, puedan atender a todas las presentaciones de los seminarios.
Lo digo también para tranquilidad de los profesores, porque va a estar disponible la presentación para que todos los alumnos puedan verla, incluso los que hoy no han podido venir a esta reunión. Entonces, si quieres, Antonio, nos puedes presentar tu seminario. Antonio Juárez. Gracias. Había traído algunas imágenes, pero vamos, no es... Las podemos poner, ¿no? Bien, pues muy brevemente, el curso, aunque esté en inglés, todos lo entendéis, visiones y herramientas en la enseñanza de la arquitectura. Visiones que han sido claves en el siglo XX, que algunos profesores en el entorno de las escuelas de arquitectura han desarrollado, que algunas han trascendido su tiempo o no han sido suficientemente escuchadas, o que quizás merecería la pena hacer un balance a día de hoy y ver hasta qué punto esto de enseñar arquitectura, que no está tan claro qué es enseñar arquitectura, qué se puede enseñar en arquitectura. Se ha dicho, la arquitectura no se enseña, se aprende. Quizás lo único, es verdad que lo único que se puede hacer es crear un clima propicio donde se produzca el aprendizaje. ¿Qué han hecho algunos grandes profesores a lo largo de la historia en el entorno de la arquitectura, ¿no? En una disciplina que se pueden enseñar o pretender transmitir procedimientos, herramientas, estrategias, pero que tiene una enorme componente, una alta componente creativa, y que quizás habría que revisar hasta qué punto o qué significa eso de enseñar a proyectar o enseñar el entorno del proyecto de arquitectura. Digamos, son solo transmisibles las cuestiones técnicas, de procedimiento, o hay también otro espacio en el que se pueden transmitir algunas cuestiones clave de la creación. Bueno, algo de esto, yo creo que algunos personajes clave que he seleccionado y que tocaremos durante el curso han abordado. László Moholy-Nagy no era arquitecto, era pintor, era fotógrafo y era cineasta. Y que básicamente a lo largo de su vida, desde que llega a la Bauhaus hasta que luego enseña en la nueva Bauhaus de Chicago, que se convierte en el Instituto de Arte de Chicago, y que luego acaba siendo el Illinois Institute of Technology, él acaba escribiendo o escribe el mismo libro 3 veces, que se llama primero La Nueva Visión, luego se llama Experiment in Totality y luego se llama Vision in Motion. ¿Cuáles eran los puntos de partida de Moholy-Nagy? ¿Cuáles eran los presupuestos de su pedagogía, en el fondo de su visión, que trascendían el tiempo, trascendían su tiempo, y qué queda de ellos vigente hoy? O qué podríamos decir que queda vigente hoy y qué podríamos añadir, o si es que habría que completarlo o de alguna manera, ¿no? Yo creo que esto podría abordarse de una manera intensiva y a llenar un curso, ¿no? Es un personaje como este o como algunos de los otros que vamos a tratar.
¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a coger unos textos clave de algunos de estos autores. En concreto de Moholy-Nagy vamos a coger este texto que se titula New Education, Organic Approach, de finales de su vida, del año 46. Y bueno, pues que son como unas proas desde las cuales mirar a lo que algunos de estos creadores, algunos de estos, digamos, profesores han cristalizado en esos pequeños textos, para a partir de esos textos documentar pues digamos, el contexto en el que trabajaron, las herramientas con las que trabajaron o los procedimientos que utilizaron para transmitir su pedagogía, ¿no? El curso se va a centrar va a tener dos fases, dos momentos. Un momento en otoño, digamos unas 8 sesiones en otoño y otras tantas sesiones en primavera, y digamos con la intención de que quizá de alguna manera lo que Maite también decía, ¿no?, podáis ver con un poco de perspectiva vuestro propio trabajo y puntualizar y desarrollar o afilar lo que habéis hecho en otoño, pues para completarlo en primavera. Vamos a, digamos, de partida, esto lo voy a saltar, ¿no?, pero solamente comentar qué pasaba en los cursos, en el curso preparatorio de la Bauhaus, que pasaban cosas tan distantes y distintas entre estos ejercicios de respiración que proponía Johannes Itten y esta fabricación de objetos con materiales que proponía Joseph Albers. Bien, pues otro de los personajes que vamos a estudiar es Joseph Albers, un personaje que fue primero estudiante de la Bauhaus, luego profesor, y luego profesor en el Black Mountain College y en Yale, y que escribió ese texto germinal de su sistema pedagógico que se llama Search versus Research, que es un texto fascinante, muy poco conocido. Bueno, como todos estos textos que vamos a abordar, son textos que no están traducidos al castellano y que llevamos en otros cursos, en otras ediciones de cursos de posgrado o de máster. Hemos intentado preparar una edición castellana de estos textos con la enorme dificultad que esto tiene, que no es evidente, solo el título es traducible, ¿no? O sea que... Bien, hay una lista de 9 personas de momento que vamos a trabajar sobre ellos. Max Bill, en ese pequeño texto también intenso titulado Education and Design, del año 52. Pavel Florensky, matemático, óptico, filólogo y filósofo ruso, que enseñó teoría del espacio en los talleres artísticos del Estado de los Yutemas en Moscú en los años 20, y progresivamente perseguido por el régimen como personaje peligroso, apartado a los campos de trabajo forzados en Siberia, progresivamente al norte, y donde fue trabajando en las investigaciones que iban a ser las primeras investigaciones sobre anticongelantes, sobre las algas, sobre cuestiones fascinantes. Pues este personaje, que es un personaje curioso, pues se publicó en castellano este texto de la perspectiva invertida, que pues recoge algo de esa docencia suya en los Yutemas en los años 20. Cambiando de contexto, pues Walter Petercans, fotógrafo, director del departamento de fotografía durante algunos años en la Bauhaus, en el IIT de Chicago, desarrolla junto a Mies van der Rohe un curso titulado Visual Training, con el objetivo de adiestrar el ojo.
para los primer año de estudiantes de arquitectura. Bueno, pues es otro personaje propuesto, y a partir de estos, Cedric Price, Londres, Allison y Peter Smith son mucho más conocidos y quizás menos. Colin Rowe, nos vamos acercando en el tiempo al presente. Colin Rowe escribió estos dos textos sobre transparencia, pues que han sido celebrados a lo largo de 50 años. Y John Hayes. Bien, pues estos personajes de partida y estos textos de partida servirán para construir una primera cartografía provisional sobre qué ha pasado desde algunos puntos de la docencia en el entorno de la arquitectura, aunque no sea exclusivamente por arquitectos, y a partir de ahí pues tratar de ver las herramientas que ellos han utilizado para su pedagogía y las herramientas de manera rápida y sintética por premura de tiempo que también considero que son centrales para la investigación en arquitectura. Cosas que no son inmediatas, como qué es leer, qué significa leer en el contexto de la investigación, qué significa analizar un documento gráfico, qué métodos del pensamiento hay para vertir ese análisis en escritura y cómo estructurarla y cómo darle forma. Bueno, pues eso a través de, por ejemplo, haciendo coincidir un encuentro que hago con las tesis doctorales en proceso que dirijo, haciéndolas coincidir con las clases del máster, pues me parece que es una ocasión para los estudiantes del máster que queráis ver cómo están en proceso pues unas tesis doctorales, ¿no? Nada más, ¿no? A lo largo del curso pues se generaron situaciones distintas que, bueno, pues, que han sido germen de cuestiones que luego en este curso pues aparecen, ¿no? Bien, algunos profesores invitados con los que digamos, van a participar en este seminario son Jacobo García Germán, profesor de esta escuela, que ha estado antes en la línea de arquitectura singular, Lucía Pérez Moreno, profesora de Zaragoza, que leyó su tesis doctoral este curso pasado sobre la revista Nueva Forma, Arturo Blanco y Fernando Rodríguez, que ya llevan años colaborando conmigo en el máster. Y nada más, muchas gracias, bienvenidos en el máster de este curso. Gracias, Antonio. Raúl del Valle versus Le Corbusier. Buenas tardes a todos, a la cámara también, buenas tardes. Voy a ser breve. El seminario que imparto se llama Versus Le Corbusier y, como su propio nombre indica, vamos a hacer una mirada hacia Le Corbusier. Vaya. Pero no va a ser una mirada nostálgica o una mirada historicista o... No, lo que intentamos es hacer una revisión de Le Corbusier para intentar entender y comprender la arquitectura que ahora está sucediendo. Por eso el seminario se estructura en dos partes. Una primera, donde se van a dar una serie de clases en las que vamos a profundizar sobre todo en los mecanismos
y en la manera que Le Corbusier tenía en hacer esos collages de arquitectura, ¿no? Para después, en una segunda parte del curso, relacionar al maestro con aquellos arquitectos que a vosotros, como investigadores, os interese. Haremos un viaje. El año pasado estuvimos en París viendo la obra de Le Corbusier en París, alrededores, incluso hicimos una locura de excursión hacia Ronchamp. Y este año el viaje que vamos a hacer, mucho más concreto y mucho más concentrado, va a ser, vamos a visitar el monasterio de La Tourette, que como sabéis, esta Semana Santa pasada han finalizado sus obras de restauración y está ya plenamente abierto a todos aquellos que quieran visitarlo. Yo impartiré alguna serie de clases, van a venir otros profesores también, siempre voy cambiando. Vienen profesores de esta escuela, vienen profesores de otras escuelas de España y vienen profesores, a pesar de que no hay dinero para que se les pueda remunerar su colaboración, vienen profesores de fuera y vienen digamos, por el interés y por ese amor que tienen hacia la arquitectura de Le Corbusier, ¿no? Que creo que es inagotable, por eso cada año al final, y esta va a ser el quinto año que hacemos ya este curso, cada año es mejor porque nos damos cuenta que descubrimos muchas más cosas, ¿no? Yo creo que es lo más importante, que al final cada uno de vosotros descubráis el Le Corbusier que a vosotros os interese para vuestro trabajo, para vuestra investigación y sobre todo que nos lo pasemos bien, ¿no? con la ayuda de este gran maestro. Entonces, pues, eso es todo. Gracias. Gracias. Francisco. Entonces, bueno, Francisco Arques vendrá después, porque por un tema práctico hemos tenido que hacer un cambio. Ah, los tengo juntos, vale, fantástico. Vale, mejor. Así queda como mejor explicado. Entonces, vamos a hablar de 3 seminarios que los 3 tienen que ver con la línea de paisaje, si bien están abiertos a todos los alumnos del máster, ¿no? Entonces,